Bienvenidos estimados alumnos, esta es una nueva etapa, la etapa número 12 de máquinas eléctricas y automatismos. Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a terminar de ver cuáles son las compuertas lógicas. La vez pasada vimos las compuertas básicas, vimos la compuerta OR, vimos la compuerta AND y vimos la compuerta NOT. Hoy vamos a ver cuáles son las otras 5 compuertas. Bueno, vamos a empezar con la compuerta NAND. Fíjense que la simbología es como si fuera una compuerta AND, nada más que al final tiene ese circulito que representa la negación, el no. Por eso la N antes del nombre AND. El equivalente de contactos tenemos dos contactos en posición de cerrados dispuestos en paralelo. El axioma va a ser que las dos variables están multiplicadas, pero toda la operación de multiplicación está negada, o sea que el resultado de la multiplicación se le cambia el valor, no a las variables antes de multiplicarlas, sino que después. En la tabla de la verdad podemos ver que el único caso en el cual z vale 0 es cuando todas las variables de entrada valen 1. Bueno, ahí podemos ver que una compuerta NAND is the same as una compuerta AND luego de una compuerta NOT. Sí, chicos, lo pongo en inglés porque queda más fácil. Pero, o sea, es lo mismo. O sea, si nosotros negamos la salida de una compuerta AND, conseguimos el mismo resultado que una compuerta NAND. Bien, pasemos. La siguiente compuerta es la compuerta NOR. El símbolo es como el de una compuerta OR, nada más que tiene la salida negada. El equivalente en contactos es de dos contactos en posición de cerrado conectados en serie. El axioma es una suma de las dos variables cuyo resultado va a estar negado, por eso es la línea que abarca toda la operación. Y la tabla de la verdad nos dice que la única condición para que z valga 1 es que todas las variables de entrada valgan 0. Nuevamente hay una equivalencia entre la compuerta NOR y una compuerta OR seguida de una compuerta NOT. O sea que a la salida de la operación de suma, si la negamos, es lo mismo que una compuerta NOR. Bueno, la compuerta XOR o OR exclusiva es la que vemos ahí en esa imagen y equivale, fíjense que ya es un poquito más complicado, equivale a dos ramas paralelas que tienen una serie entre un contacto en posición de cerrado y otra en posición de abierto. Nada más que al principio, digamos en una de las ramas A va a estar cerrado y en la otra rama A va a estar abierto, y lo mismo sucede con B, pero al revés. El axioma podemos ver que, fíjense que al haber dos ramas en paralelo, vamos a tener una suma entre una serie entre A negado y B y una serie entre A y B negado. Recuerden que cuando la variable está negada quiere decir que la posición del interruptor va a ser en posición de cerrado. Bien, la tabla de la verdad nos va a decir que la condición para que a Z haya una salida 1 es que digamos las variables de entradas no sean iguales, o dicho de otra forma, fíjense que para que en Z haya un 0 todas las variables tienen que tener el mismo valor, sean 0 o sean 1, ¿de acuerdo? Esta misma compuerta se la puede representar con compuertas más simples de las que vimos en la clase anterior. Fíjense que si tuviéramos una disposición con una compuerta OR, 2 AND y 2 NOT, sería lo mismo que una compuerta XOR. Al mismo tiempo existe una compuerta XOR que está negada, que es la que vemos en este grafiquito. Es el mismo dibujito que vemos en el XOR, nada más que al final le agregamos el símbolo de la negación. Y vemos que la tabla de la verdad es exactamente lo contrario
que en el caso del XOR. Ahora bien, para la frutillita del postre, dejamos la compuerta llamada C, que se utiliza como buffer en electrónica. Es muy raro por ahí verlo en circuitos lógicos porque, digamos, la función es prácticamente nula, porque fíjense que para una sola variable de entrada tenemos una salida. Si nuestra variable de entrada es 0, la de salida valdrá 0. Si ingresa un 1, sale un 1. ¿Y entonces cuál es la función? Bueno, esta compuerta lógica sí realiza la función booleana de igualdad. En la práctica se suele utilizar como un amplificador de corriente o como un seguidor de tensión para adaptar impedancias. Bueno, por último, para cerrar la clase y el tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación de circuito. Si nosotros tuviéramos que decir cómo sería la fórmula de S con las variables de entrada A y B, nos va a quedar una fórmula como esa. Vamos a analizarla paso a paso para practicar. Bueno, empecemos. Esta primera compuerta lógica es una compuerta AND, cuya función era multiplicar. ¿Qué multiplica? Bueno, fíjense que ingresa una variable A y una variable B. Entonces A por B. El resultado de A por B ingresa a una compuerta NOR. Si recuerdan el simbolito que vimos recién. ¿Qué operación cumple esta compuerta NOR? Bueno, es una suma que al final el resultado estará negado, según lo que vimos recientemente, ¿no? Entonces vamos a colocar un signo más. ¿Y qué es lo que entra además de este primer término que analizamos? Esto de acá, que será una multiplicación entre A negado y A común. Entonces A negado por A. Hacemos la suma y negamos, fíjense esta apóstrofe, negamos toda esta operación por este circulito. Bien, entonces este resultado va a ser la entrada de esta última compuerta lógica OR, de suma. Entonces colocamos un más. ¿Y qué ingresa además de lo que ya vimos? Bueno, todo esto que está acá abajo vendría a ser el otro término de la suma. Empecemos por acá. ¿Qué tenemos? A negado entra a una compuerta AND, o sea, multiplica ¿con quién? Con una compuerta, perdón, con una variable A común. Entonces, A negado por A. Esto ingresa a una compuerta NOR, nuevamente, que es una suma, ¿entre quién? Entre la multiplicación entre otra variable A y otra variable A. Entonces, A por A. Recuerden que por este simbolito negamos toda la suma y por esta compuerta NOT negamos nuevamente todo lo que vimos acá atrás. Y de esa forma tenemos el otro término de la suma. Bueno, ahora en el archivo tienen unas actividades similares al de la vez anterior, nada más que con estas compuertas lógicas nuevas que vimos en la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, como siempre, no duden en avisarme, les responderé lo más rápido posible. Y bueno, esto es todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.